Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 9 de la mañana y se repite todos los sábados a las 9 horas también. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito que nos ven por este medio. Hoy tenemos el tema, segunda parte del Congreso de Cronistas e Historiadores de Sinaloa en Los Mochis. Comentaré un poco la historia de la Casa de la Cultura, profesor Conrado Espinosa, y su historia y vida. En 1932, la casona se pretendía que fungiera como una escuela politécnica del Centro Escolar del Noroeste. Se tuvo el propósito de iniciar una escuela politécnica donde pudiera impartir no solo la secundaria, sino cierto nivel de profesionalización técnica. Y para ello se pensó en un educador y de ahí surgió el nombre y la figura del profesor Conrado Espinosa. La institución surgió gracias a un grupo de ciudadanos interesados en el proyecto como el señor Ignacio Gastelum. Él fue el que, de alguna manera, encabezó este esfuerzo y con el apoyo de la compañía azucarera de Los Mochis fue en el año de 1932 cuando ya pudieron darle solvencia a este organismo educativo. Fue el origen de la cultura del conocimiento. Vinieron profesores de diferentes partes de México. La escuela tenía una biblioteca que fue adicionada con todo el acervo bibliográfico de Benjamin Francis Johnston. Esta biblioteca fue en su momento la más rica y todavía se conservan algunos de estos acervos, algunos en muy malas condiciones, pero bien vale la pena que se rescataran porque son joyas bibliográficas de gran importancia porque forman parte de la historia cultural de nuestra región. Fue uno de los motivos de la cultura indígena, un gran conocedor, hizo exploraciones de distintos lugares, rescató vestigios arqueológicos, tanto cerámicos como pétreos, de artesanía en hueso y concha, que se conservan en la Casa de la Cultura. En 1995 hay una negociación entre el CEN y el Ayuntamiento de Ahome, en la que el municipio se convierte en propietario de la casona con el propósito de hacerle una Casa de la Cultura, auspiciado también por el exalumno, entre ellos el señor Mónico Soto, don Leonardo Félix, Roberto Valderrama, los doctores Grijalva y muchos más que contribuyeron para que fuera posible el sueño del profesor Conrado Espinosa. Es así como la casona del Centro Escolar del Noroeste da pie para el surgimiento de la Casa de la Cultura, donde actualmente se realiza una serie de representaciones de distintas disciplinas artísticas y culturales. Como dato curioso de esta construcción, en su interior yacen los restos del profesor Conrado Espinosa y de su madre. En una ladera del cerro casi metido a la sala que lleva el nombre del profesor Adolfo Hernández de la Mora, que incluso en la parte alta que funciona como una especie de escenario, allí estuvo la primera sepultura del profesor Conrado Espinosa. Posteriormente, como en el 2001, fue retirado y puesto en la parte exterior. Ahí está el mausoleo, donde también se agregaron los restos de su madre que estaban en el panteón municipal. En la Casa de la Cultura Conrado Espinosa se puede apreciar distintos objetos históricos, entre ellos unos baúles que portaron los colonos. En este lugar también se ofrecen conciertos y diversos eventos culturales que los mochiteses pueden disfrutar por las tardes principalmente. La Casa de la Cultura en su interior también cuenta con exposiciones arqueológicas que cuentan la historia de muchos años atrás y que los visitantes pueden admirar. Un espacio para el arte y cultura y educación es sin duda la Casa de la Cultura, profesor Conrado Espinosa, un edificio que lleva el nombre de uno de los docentes más importantes de la historia en materia de educación en el estado de Sinaloa. Don Conrado Espinosa nació un 28 de enero de 1897 en Zapotitlán el Grande, hoy conocido como Ciudad Guzmán, ubicado en el estado de Jalisco. Él realizó sus estudios de licenciatura en la Escuela Normal de Guadalajara, Jalisco, profesión a la que se dedicó hasta sus últimos días en
en 1897 y murió en 1977. El profesor Conrado Espinosa llegó a Los Mochis cuando tenía aproximadamente 30 años. ¡Qué abrazos! Con entusiasmo y que cumplió una verdadera misión, formando generaciones de hombres útiles en los estados de Hidalgo, Tabasco y Sinaloa. Así subrayó el licenciado Roberto Valderrama en el festejo del 20 aniversario de este edificio. El profesor Conrado Espinosa desempeñó su trabajo principalmente en el medio rural, aplicando la filosofía humanista, ya que consideraba que estaba en la base del estudio. Fue un 12 de octubre de 1934 cuando él fundó el Centro Escolar del Noroeste en Los Mochis, siendo la primera institución en estudio de secundaria en toda la zona norte de Sinaloa. Momentos antes de su fallecimiento, Conrado Espinosa dejó como última petición que el edificio que viera nacer el Centro Escolar del Noroeste, el CEN, se convirtiera en un recinto cultural y artístico. Es así como en 1995 nació la Casa de la Cultura, profesor Conrado Espinosa, al pie del Cerro de la Memoria, ya sea uno de los máximos referencias del arte y la cultura en nuestro municipio, que hoy cuenta con horarios al público de lunes a viernes de 9 a 7, pasado meridiano, y sábado de 9 a 6, pasado meridiano. Conformado de una sala de usos múltiples donde se lleva a cabo distintas actividades artísticas, culturales, educativas y sociales, una sala de juntas, 3 salas de una exposición permanente que alberga obras artísticas, plásticas de la región, llamada Sala Edgar Coglan, y 2 salas de exposición temporal solicitadas para exponer obras de los artistas plásticos del estado y de la región. La misión de este espacio es promover, impulsar y desarrollar en forma constante y permanente el arte y la cultura a través de exposiciones artísticas, talleres, audiciones, recitales y todo tipo de eventos artísticos y culturales, objetivo que cumple gracias al cuidado y creación de las áreas de talleres, exposiciones y de salas. En la Casa de la Cultura se realizarán actualmente importantes actos culturales, exposiciones, talleres, seminarios y congresos de carácter cultural. Aquí se une con una colección de fotografías antiguas de Los Mochis, así como de diferentes aspectos de la historia de México, tanto en sus lugares como de personajes que se encuentran en exhibición permanente al público. La Casa de la Cultura actualmente es la sede de los certámenes de artes plásticas como el Salón de la Plástica Aumense Edgar Coglan, así como el Salón de las Muertes José Guadalupe Posada, además de ser un lugar en donde se deposita la Pinacoteca Municipal, que es parte y se mantiene exposiciones en este mismo recinto. Los acervos de piezas arqueológicas y diversos objetos de diferentes aspectos culturales e históricos de la región, una buena parte de ellos provienen de la colección del maestro Espinosa, se encuentran en exhibición en ese lugar, lo cual lo convierte en una Casa de la Cultura, en un sitio especial de interés turístico. También cuenta con el Café Literario Mario Bojorquez, el cual está abierto de lunes a sábado de 1 a 9 pasado meridiano, en donde puede disfrutar de un exquisito café, gran variedad de libros para leer completamente gratuitos y una terraza para disfrutar del paisaje. Te invitamos a que conozcas este espacio, un lugar emblemático que tú y tu familia no se pueden perder. Es difícil de digerir, la realidad golpea el ánimo con la inmutabilidad cruel de la ley de la vida, en este caso la muerte, que no saben de cariño insensible a los valores irreparables a los que nos aferramos los humanos. Ha muerto el maestro, ha muerto el profesor don Conrado Espinosa, un insigne maestro extraordinario, forjador de juventudes. Vivió lo que automáticamente puede considerar un apostolado de la educación y la cultura. Descolló como extraordinario orador, pintor, periodista e historiador. El fin inevitable llegó a las 5:30 de la mañana, después de 3 semanas en que había permitido que se le adivinaran los síntomas de un mal incurable y que lo tenían ya acorralado y marcado el término de sus vidas. Sus dolores, sus indudables sufrimientos, no los guarda estoico, nadie sabe por cuánto tiempo. 3 semanas atrás, sintiéndose muy agotado, buscó la tranquilidad y el descanso campirano en la casa de Raúl Díaz en el Carrizo, uno de sus tantos y tantos exalumnos esparcidos por toda la geografía nacional. 2 semanas atrás, traído por el ingeniero Díaz y su esposa a Los Mochis para ponerlo en manos de
de los demás exalumnos que siempre formaron el círculo más inmediato al maestro, entre quienes se encontraban los médicos Grijalva y Cariaga, entre otros, y se les sometían a exámenes minuciosos. El diagnóstico golpeó cruelmente a los más íntimos sentimientos de quienes se consideraban siempre sus hijos, su única familia, cáncer pulmonar muy avanzado. Se dejó abierta una duda, se requería un diagnóstico más preciso y confiable. Se arregló su rápido traslado a Guadalajara, llegando a un hospital de la capital jalisciense, y de inmediato se iniciaron las exploraciones y análisis. La confirmación fue que el segundo golpe rudo en el ánimo de su enorme familia, constituida por generaciones y generaciones de alumnos que recibieron de él la enseñanza académica, cultural que loba la forja espiritual que crea hombres. 3 días después, el pasado miércoles 23, regresaba para ser internado en un pabellón aislado del hospital Dr. Francisco Agraz para recibir visitas y saludos postreros de un desfile indeterminable de sus amigos y de sus exalumnos, su única familia en espera del inevitable final. El insigne maestro, que amó más a la región que su propio suelo, que lo vio nacer, contaba con 81 años. Sus padres fueron don Rafael Espinosa y doña Isabel Soledad Rodríguez. Hizo sus primeros estudios en ese lugar, en Sayula, y los de magisterio en Colima y Guadalajara. Después de un periodo revolucionario, que luego daremos detalles, se vino a Sinaloa. Las primicias de sus inquietudes juveniles de maestro, que se sentía con ánimo de embestir a los molinos del viento de la ignorancia, origen de todos nuestros males, se le ofreció generosamente en nuestro estado, fungiendo como inspector escolar en Culiacán y como catedrático del Colegio Civil Rosales. Nombre tan conocido como el licenciado Clemente Vizcarra, doctor Rigoberto Aguilar Picos, Antonio Nakayama, desfilaron por las aulas que presidía aquel joven inquieto que aprisionaba con avidez las primeras luces de una brillante y amplísima cultura que le aureolarían con el paso de los años. Sus responsabilidades en la educación lo llevaron después a Tepic. Tiempo después, el licenciado José Vasconcelos, creador de la Secretaría de Educación Pública, emprendió un ambicioso plan para llevar la educación a los últimos rincones del país. Mediante brigadas de maestros rurales, el profesor Conrado Espinosa comprendió los alcances de los proyectos y los abrazó con pasión, presentándose ante el ministro Vasconcelos para ofrecer los servicios de maestro rural al rincón más apartado, y no deseaban a otro maestro. Este gesto agradó al licenciado José Vasconcelos y abrió camino para una amistad que se tornaría entrañable con el correr del tiempo y los reportes de la eficiencia del maestro. Encabezó así, instruido por el eminente filósofo, una brigada rural que llegó a un pueblecito escondido en la montaña de Hidalgo, llamado Zacualtipan. Con el tiempo, este perdido rincón de la patria habría de calificar su labor de maestro y manifestar su gratitud, poniéndole el nombre de profesor Conrado Espinosa a una de sus calles. Este pueblo fue para el profesor Conrado Espinosa un imán irresistible que le disputó a los mochis el cariño del maestro y el privilegio de su presencia física. Encausado por las labores en el pueblo, su superior le envió al difícil estado de Tabasco como inspector escolar encargado de buscar el equilibrio entre el magisterio y el difícil, escabroso carácter del gobernador Garrido Canávilo. Tan disímulo carácter y encontrados ideologías forjados. No obstante, una increíble y sólida amistad que a la postre determinó que el maestro salvara la vida. El movimiento del aguartista, que había conquistado la simpatía de muchos intelectuales, la tuvo también el profesor Espinosa. Acatando órdenes del centro, Garrido Canávil fue impecable con los que había en su estado. En cambio, manobrió para que el profesor Espinosa obtuviera pasaje en un barco que salió rumbo a París con escala en Galveston, Texas. El maestro, que se dirigía a París para cuyo viaje se había preparado lo mejor que pudo, estudiando francés, y por circunstancias especiales no pudo seguir el viaje y se encontró de pronto en un país donde no conocía su lengua, porque nunca había simpatizado. La necesidad de ganarse la vida y la imposibilidad de volver a México por su virtual exilio lo obligaron a conocer más al país, a sus gentes, y realizar lo más diversas actividades, entre otras la de un pintor, escritor y periodista. Vivió en Houston, San Antonio, donde editó un periódico titulado El Quijote. Posteriormente se trasladó a El Paso buscando acercarse a su patria, empleándose como editorialista del diario La Prensa en El Paso.
El maestro Espinosa, personalidad independiente, perfeccionista de rectitud intachable, fue durante toda su vida un luchador de oposición. Por lo mismo, fue con frecuencia tachado de reaccionario por gente que se atribuía una tendencia revolucionaria a la manera de nuestros políticos. Seguramente que la mayoría ignoró siempre que el maestro Espinosa tuvo más de revolucionario que sus detractores. Antes de abrazar la carrera magisterial, siendo un mozalbete de entre 17 y 20 años, de 1913 a 1916, se enroló en las huestes del general Ramón Fuentes Iturbe, con quien le ligaba algunos lazos de afecto familiar. Con su tropa, donde alcanzó el grado de mayor pagador, recorrió Sinaloa y conoció por primera vez los mochis y algunas personas a las que después trataría en forma más estrecha. En el mismo ejército conoció a don Agustín Nicolás Ayrola, quien fue el conductor para que se estableciera posteriormente en el contacto que lo trajo directamente a este brillante centro que se denominaba Centro Escolar del Noroeste. En los últimos años del decenio de los 20, varias personas inquietas por el crecimiento de los mochis y la necesidad de facilidades de educación para las juventudes planearon la creación de una escuela politécnica, de ahí el nombre con que algunos designaron en sus primeros años al CEN. En 1929 que quedó construida la Asociación Civil Fomentadora de la Instrucción y la Educación, dirigida por don Ignacio Castelo, don Joaquín Olea y don Rosario Grijalva, como presidente, secretario y tesorero respectivamente. La sociedad inició la construcción del viejo edificio del centro escolar, aún no existente, y lo terminaron en 1933. Faltaba solo quien dirigiera la escuela. Don Agustín Nicolás Ayrola, que tenía negocios aquí y había vuelto a ver al maestro Espinosa en El Paso, le recomendó a los fundadores de la sociedad que le escribieran ofreciéndole el cargo. En noviembre de 1933 se comunicó con él y el maestro respondió mostrando su interés y ofreciéndose venir a los mochis. Pasaron 4 meses y fue hasta abril cuando se presentó. Se pone de acuerdo con la sociedad y vuelve al Paso a liquidar sus pendientes. Volvió 3 meses después para organizar el ciclo escolar inmediatamente que iniciaba el 12 de octubre del 1934. Se iniciaba así todo un hito en la historia de la educación de los mochis y en el oeste, siendo la primera escuela secundaria del norte de Sinaloa y del sur de Sonora. Se congregaron aquí jóvenes de todas estas zonas. La calidad de la enseñanza va más allá y el colegio atrae jóvenes de otros lugares donde abundaban los centros educativos como Hermosillo, Obregón, Guadalajara y aún la misma Ciudad de México. El desarrollo de las labores educativas es la historia misma del centro escolar y por lo tanto motivo de entre otros escritos como es la vida del profesor Espinosa a partir de esa etapa tan llena de accidentes y provocaciones y aún criado por esa inconformidad permanente, por esa búsqueda constante de la perfección del hombre, de la juventud, como es su más clara expresión de luchar por la patria a la que amó sin relumbrón, sin exhibicionismo, sino con un sentido real, claro y profundo. El debate, 2 de marzo de 1997, don Lorenzo Valdés López, Los educadores de la transformación social de Sinaloa, historia de vida, Teoso Navidad Salazar, 2017. Saben que esta crónica va a continuar la próxima semana y muchísimas gracias por su atención.